los aportes que hizo a la humanidad. Estamos en comunicación con Rosa Nassif, que es dirigente del Partido Comunista Revolucionario, que es psicóloga y psicóloga social. Buenos días, Rosa, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo te va? ¿Qué dices? Muy bien. Y bueno, queríamos hablar con vos sobre Carlos Marx, quién fue Carlos Marx y los aportes que hizo para la humanidad. Bueno, me parece importante que la Radio Arraigo, con la que, bueno, tengo mucho cariño y una relación permanente, se interese por conocer y hacer conocer a sus oyentes quién fue Carlos Marx, ¿no? Porque en un momento como este, donde estamos viviendo una situación muy difícil, donde además el sistema social capitalista y el imperialismo ha mostrado más que nunca que es incapaz de resolver o permitir que se resuelvan las necesidades más imperiosas de las grandes masas en nuestro país y en todo el mundo. Es muy importante que sepamos, conozcamos que hace, bueno, más de 100 años, como decías, hubo alguien que no de forma individual, aunque el aporte de él ha sido gigantesco, sino a partir de participar en los movimientos ideológicos y políticos y en las luchas de su tiempo, permitió dotar a los revolucionarios de una teoría que permitiera conocer la realidad que se vivía y a la vez comprender cuáles eran las causas más profundas de los sufrimientos que existían, ¿no? Por lo tanto, me parece que siempre interesa saber para qué puede hoy sernos fundamental, no solo importante, conocer la teoría de Marx. Claro, hay una yo escucho mucho ruido, no sé si ustedes también. No, te escuchamos perfecto a vos. Bueno, muy bien, porque yo los escucho mucho ruido mientras hablo. ¿Qué me ibas a decir? No, que hay como una frase, ¿no?, de Atahualpa Yupanqui, que dice que nadie escupa sangre para que otro viva mejor. Y creo que Marx descubrió eso de que muchos viven mejor a costa de que muchos otros escupen sangre. Claro. Valga la metáfora. Sí, exacto. Bueno, los poetas, viste, son capaces de describir así en forma tan conmovedora, podríamos decir, la realidad. Y Marx, que fue un gran revolucionario, a la vez fue un científico. Es decir, él investigó esto que vos planteás, o sea, cuál es la base objetiva para que se dé esta situación de desigualdad en la sociedad capitalista, ¿no? Y ahí descubrió, estudiando todo lo que habían aportado los economistas burgueses, en particular Adam Smith y Ricardo, ¿no? Hizo una lectura crítica, un estudio crítico de la obra de estos primeros economistas que habían sido a la vez también producto de una gran revolución que fue la revolución burguesa, que terminó con siglos de feudalismo, ¿no? Entonces, Marx, haciendo el estudio crítico de esas obras y viendo cómo vivían y luchaban los trabajadores y el pueblo en este periodo, porque estamos hablando del periodo de fin de 1838, digo, para ubicar un momento, claro, ¿no?
Bueno, es un periodo en que la clase obrera comienza y profundiza la lucha contra la burguesía que está ya en el poder, ¿no? O sea, todo lo que había prometido la revolución burguesa, que ustedes recuerdan que había levantado las banderas de igualdad, de fraternidad, de libertad, para enfrentar al poder de los terratenientes y del feudalismo, una vez que llega al poder va a mostrar que en realidad es una nueva clase explotadora, ¿no? Entonces los trabajadores y el pueblo en toda Europa en ese periodo van a enfrentar con sus luchas a la burguesía. Entonces Marx, que se forma estudiando Derecho y Filosofía y va a trabajar luego como periodista, ¿no? Se conoce con Federico Engels, a partir de ahí surge una relación de una amistad muy profunda y de hermandad prácticamente entre ellos, y van a trabajar juntos política y teóricamente, y y entonces Marx va a comprender, va a entender, digamos así, cuáles son las bases materiales de esta situación de desigualdad. Y lo va a descubrir en lo que es la estructura de la sociedad burguesa. Claro. Es decir, va a descubrir que el modo de producción que caracteriza esta sociedad, en la que también vivimos nosotros, es una forma de producir en la cual los que son dueños de los medios de producción, o sea, de la tierra y de las grandes fábricas, tienen en sus manos lo que sería la llave para que la mayoría del pueblo pueda ganarse la vida, que es el único modo que es, como va a explicar Marx, vendiendo su fuerza de trabajo. O sea, que en un proceso que Marx va a explicar históricamente, se da una situación en la cual la mayoría de la población se queda sin ninguna otra forma de ganarse la vida que no sea, como diríamos ahora, consiguiendo un trabajo. Pero claro, ese trabajo es un trabajo donde el dueño de la fábrica o el dueño de la tierra le paga una parte de ese trabajo, que sería el salario, una parte mínima de lo que produce ese trabajo, y se queda con una parte fundamental, digamos así, de lo que produce el obrero o el obrero rural y el conjunto de los trabajadores, porque en el capitalismo cada vez más todos los sectores sociales, esto lo saben muy bien los docentes, los médicos y por supuesto los campesinos y los obreros rurales y los obreros en su fábrica, ¿no? Para ganarse la vida tienen que trabajar y ser explotados. Claro. Lo que demuestra Marx es que no hay ninguna posibilidad bajo este sistema de terminar con la explotación, o sea, con el hecho de que el dueño de los medios de producción se queda con una parte sustancial de lo que producen los trabajadores. Y descubre esto que es, digamos así, un descubrimiento científico que va a hacer época, dice Engels, que es la plusvalía, o sea, la cantidad de trabajo con la que se queda sin pagar, porque se paga una parte en el salario, sin pagar los dueños de los medios de producción. Claro, porque en la jornada laboral, como se suele decir, una X cantidad de hora, con una X cantidad de hora que trabaja una persona, ya cubre sus necesidades básicas, que es a través de ese salario, pero después todas esas otras horas que trabaja de más, eso se queda al patrón, sería. Exactamente, se queda el dueño y además se queda legalmente. Esto es importante de entender, o sea que toda la ley, toda la legislación y el conjunto de ideas que van a regir en esta sociedad van a legitimar ese despojo. O sea, nadie va a acusar entonces
a los que son los dueños, por ejemplo, de la Mercedes-Benz en La Matanza, o de la Ford, o de los grandes frigoríficos, de que son ladrones, porque en realidad, como vos decís, el salario lo cubre el obrero en este momento, además que hay un gran desarrollo tecnológico, con muy poco tiempo, a veces ni siquiera llega a una hora de trabajo, que sería trabaja para cubrir su salario, que es el equivalente a que pueda seguir trabajando, o sea, que cubra las mínimas necesidades para sobrevivir. O sea ahora, que, junto con... o sí. sea que hay una frase que dicen que el dinero pone el mundo a andar, pero parece que la sangre del obrero no pone el mundo a andar, y trayendo un poco, ¿no?, a la actualidad, cómo se puso en evidencia todas las injusticias y la situación de que está viviendo la clase obrera mundial en esta pandemia, ¿no?, lo descarnado que es este sistema capitalista, y a su vez Marx, ¿qué propone para transformar esta situación? Bueno, lo que uno, digamos, a través de la lucha, porque todos nosotros nos hemos incorporado, digamos, a querer entender los aportes de Marx a partir de nuestra propia lucha cotidiana y revolucionaria, lo que Marx va a mostrar, digamos así, es que esta relación de una clase explotadora y una clase explotada genera inevitablemente una lucha, que es la lucha de clases, ¿no? Que esa lucha de clases es el motor de la historia, no solo ahora, sino en todas las sociedades, desde la sociedad basada en la explotación de clases, desde el esclavismo, el feudalismo y el capitalismo. Pero que a la vez esa lucha de clases va a llevar inevitablemente a que las contradicciones en la sociedad capitalista, que es la contradicción esta entre un puñado que es dueño de los medios de producción, ¿no?, que se apropia del conjunto del trabajo social, es decir, que hay una producción social y hay una apropiación privada, y que esto agudiza las contradicciones de clase. Pero al mismo tiempo se demuestra que esa lucha no lleva por sí misma a terminar con esta sociedad. Vos te acordás que cuando comenzó la pandemia, que realmente es un hecho inédito desde el punto de vista mundial, no se ha conocido algo así que de forma simultánea cree esta situación que ya hay millones de muertos en el mundo donde son víctimas de esta enfermedad, pero a la vez quedó claro que también son víctimas de las crisis que produce este sistema, crisis sociales, económicas, como las que hemos vivido en forma sucesiva en nuestro país, que se agudizaron con el gobierno de Macri. Bueno, te decía que vos te acordás que muchos decían que a partir de esto el mundo iba a ser mejor, pero en realidad queda claro que si no se lucha por cambiar esta sociedad, va a ser cada vez peor, no mejor, ¿no? Sí, porque la única herramienta que tenemos es la vacuna, y todavía hay 100 países en el mundo que no recibió ni una vacuna. Exacto, o sea que la distribución de esto, que se permitiría salvar vidas, depende también de quién tiene el poder, ¿no? Por lo tanto, la teoría marxista, ¿no?, no es que ayuda a luchar, porque se lucha sin conocer ni siquiera que existe Marx, pero la teoría marxista ayuda a comprender cuáles son las causas y cómo resolverlas. Y el cómo resolverlas implica la necesidad de destruir este Estado, que es el Estado de las clases dominantes, que se expresa a través de la fuerza para sostener esta situación de injusticia,
a nivel mundial con el poder de las grandes potencias imperialistas, que son las que están acaparando las vacunas, ¿no? Y en nuestro país la desigualdad se expresa alrededor de que hemos visto ahora que lo que costó sacar el impuesto a las grandes fortunas, que es nada más que a un puñadito de los que han embolsado millones de pesos. Entonces los que tienen el poder no lo van a entregar, digamos así, pacíficamente porque se demuestre que es injusto, claro, sino que se resuelve a través de una revolución. Y lo más importante es que esto que era lo que Marx había descubierto teóricamente, junto con una cantidad de otros aportes, Flaca, sí, porque no, bueno, discúlpame, yo te digo Flaca, sí, pero está bien, porque somos amigas hace mucho tiempo. No, te decía que Marx aporta no solo en el terreno que sería el principal de descubrir las causas, la base económica de la injusticia social, ¿no? En esta cuestión de cómo está organizada la producción en la sociedad capitalista. A esto le va a aportar Lenin después comprender que esta es la época del imperialismo, o sea que también el mundo está dividido entre países que oprimen a la mayoría de los países y entre esos al nuestro, que es un país dependiente. Pero además de esto, que es lo fundamental, Marx va a aportar una concepción general del mundo a partir de que él desarrolla una nueva filosofía. ¿Y cuál es esa concepción del mundo? Bueno, en primer lugar es una concepción filosófica que permite comprender que todo lo que existe en permanente desarrollo, y que este desarrollo, que implica que las cosas nacen, se desarrollan y cambian permanentemente hasta que dan lugar a algo nuevo, es decir, que terminan, se aplica también a la sociedad. Entonces va a descubrir la ley del desarrollo general de la sociedad humana, que está basada en esto que decíamos antes, de que las contradicciones propias de cada sociedad son las que generan a la vez la fuerza material para cambiar esa sociedad. Y que ese sector en la sociedad capitalista, que por el lugar que tiene la sociedad es el que puede encabezar la lucha para cambiar este sistema, es la clase obrera, el proletariado, porque es aquel que sobre el que se sostiene los pilares fundamentales de la producción en el capitalismo, y que es la clase entonces que puede unir al conjunto del pueblo, ¿no?, que enfrenta este sistema, ¿no? Cuando hablamos del conjunto del pueblo, hablamos de los sectores del campo que están explotados, porque a veces también en la Argentina se dice el campo, pero se unifica a los grandes terratenientes y grandes capitalistas agrarios que explotan el trabajo de los campesinos pobres y medios en el campo. Pero también hablamos de, por ejemplo, el inmenso movimiento de mujeres, ¿no?, del que, bueno, nosotros somos una parte activa dentro de ese movimiento, que hoy está luchando también para defender la vida, ¿no?, porque este sistema basado en la opresión de clase tiene a la vez un pilar fundamental que es el patriarcado, es decir, el poder, digamos así, de una parte de la sociedad, ¿no?, que sería los varones, ¿no?, que tienen el poder a la vez de ejercerlo sobre las mujeres. Sobre todo, digamos, por eso hablamos de una opresión no solo de clase, sino también de género, pero también es importante comprender que si no se termina con la sociedad y el poder de las clases dominantes de esta sociedad, tampoco la mayoría de las mujeres vamos a poder liberarnos de la opresión patriarcal.
Y lo mismo vale para el movimiento de originarios que pelean por su tierra, para el movimiento de los ecologistas de izquierda, revolucionarios que comprenden que el sistema de explotación de la tierra y del medio ambiente y demás está llevando también a la ruina, pero la teoría de Marx permite comprender que esto no tiene que ver con que haya gente mala, sino que esto tiene que ver con que este es un sistema cuya ley es la máxima riqueza. Claro. Es decir, el único objetivo que tiene el sistema capitalista imperialista para desarrollarse es que un puñado, una minoría, obtenga la mayor riqueza saqueando, en primer lugar, a la humanidad, es decir, a hombres y mujeres que son explotados hasta la extenuación y que después, cuando ya por la propia forma de una producción que no protege al que trabaja, terminan siendo, como hemos visto, tantas compañeras y compañeros con artritis, con problemas que tienen que ver con el propio trabajo, a los 35 o 40 años, ¿no? Ya están con condiciones de salud tremendas, o sea que muchas veces se habla de cómo destruye el ambiente, ¿no? Cómo destruye la tierra este sistema, pero al mismo tiempo, y lo principal que destruye es la vida humana. Totalmente. ¿No? Y la vida del trabajador. Entonces, todo esto que hace que la gente se indigne y luche, ¿no? Lo que permite comprender el marxismo, o sea, Carlos Marx, Engels, y los desarrollos de esta teoría, es que solo se puede terminar con esto en una revolución que la encabece la clase obrera. Y lo más interesante, Flaca, es que esto se pudo hacer, ¿no? Porque claro, esto podría parecer teórico, nada más. Porque parece que una teoría de ayer, que fue escrita ayer, pero continúa siendo vigente, ¿no? Ante estos enormes sufrimientos y que descarnados que están sufriendo la mayoría en este mundo actual. Exactamente, estamos hablando de los sufrimientos de hoy, pero también estamos hablando del camino para resolverlo, ¿no? Que es muy importante. Y te decía que hubo al comienzo del siglo XX, ¿no? Una gran revolución que fue la Revolución Rusa, que la encabezó Lenin, que por primera vez, digamos así, permitió que la clase obrera y los campesinos tomaran el poder e iniciaran un proceso de desarrollo de una sociedad donde se terminó con la explotación del trabajo y se empezó a construir una nueva sociedad. Y después se hizo lo mismo en China, ¿no? El país más poblado del mundo, bajo la dirección del Partido Comunista de China y de Mao Zedong. Y después se hizo lo mismo en nuestra América a partir de la Revolución Cubana. Ahora, esos procesos revolucionarios fueron derrotados alrededor de la década del 50 en Rusia y del 70 en China, y se volvió a restablecer el capitalismo, y esos países, China y Rusia, se transformaron en grandes potencias imperialistas, ¿no? Y eso hizo que, como estamos viviendo hace un tiempo, se planteara que la teoría de Marx, de Engels y la gran aspiración de todos los oprimidos y de los revolucionarios en el mundo de terminar con el sistema de explotación era imposible, ¿no? O sea que esta idea de que no se puede cambiar, ¿no? Es producto de esa derrota. Claro, pero también la historia mostró, Flaca, que sí, a partir de otra gran derrota, que fue la de la Comuna de París en 1871, donde por primera vez la clase obrera toma el poder, ¿no? Y también es derrotado, bueno, a partir de ahí Marx saca una cantidad de enseñanzas estudiando las causas de esa derrota. Y nosotros tenemos que ir a fondo en el estudio
de las causas de la derrota que sufrió la clase obrera en el poder, ¿no? Para también poder no solo, digamos, alumbrar nuestra lucha con los grandes descubrimientos teóricos de Marx, de Engels, de Lenin, de Mao, que nos ayudan a conocer y a transformar la sociedad, sino también a desarrollar las nuevas respuestas que se plantean en un mundo que ha cambiado muchísimo. ¿Te imaginas? Vos decías hace 130 y tantos años. 138 años, 138 años. Bien, el mundo ha cambiado tremendamente, ¿no? No, o sea, no cambió el hecho de lo que vos decías al principio, que es un mundo cada vez más injusto. Claro. Pero sí ha cambiado la complejidad de la sociedad, la necesidad de comprender, dentro de lo que hay que comprender, es por qué fuimos derrotados. Exacto. Porque es cierto que tiene que ver con que toda nueva sociedad lleva muchos cientos de años poder afirmarse, ¿no? Como un nuevo sistema. Pero bueno, uno tiene que aprender de todos los aciertos y también de los errores, y la teoría marxista te da la llave para seguir investigando. Totalmente, como última, te pido una reflexión, porque bueno, se nos fue un poco el tiempo, pero es apasionante toda la explicación que nos estás dando sobre quién fue Carlos Marx y los aportes para la humanidad. Como último, él tenía un lema, ¿no? Y te pido una reflexión a vos sobre ese lema que decía: todo debe ponerse en duda. Sí, esta es una de las cosas, ¿no? Que cuentan que una de las hijas le hace un cuestionario, ¿no? Y él hay dos respuestas que él da ahí. Una, le preguntan qué es la felicidad, y él dice la lucha, ¿no? O sea que la felicidad es la lucha. Y después le preguntan que esto otro que vos decías, y él dice que todo debe ponerse en duda. Bueno, porque eso hace al espíritu, te diría, científico, ¿no? Y a poder pensar con la propia cabeza, porque en general se trata de plantear que la verdad está en los que tienen el poder, ¿no? Que es lo que te enseñan. Y nosotros tenemos que poder poner en duda eso, y a la vez a partir de nuestra propia práctica, es decir, es lo principal para conocer, tiene que ver con la actividad práctica, ¿no? Con el trabajo, con la lucha social, también con la investigación científica, con el arte, ¿no? Pero que al mismo tiempo tenemos que estudiar, y tenemos que estudiar la teoría, ¿no? Lenin decía que sin teoría revolucionaria no puede haber una lucha revolucionaria que pueda triunfar, porque él decía: la teoría sin la práctica es vacía, pero la práctica sin la teoría es ciega. Claro, claro, bueno. Entonces, esta sería la última reflexión, que es la necesidad de poder unir a la riquísima práctica que tiene nuestro pueblo, ¿no? La posibilidad de que se pueda orientar con la teoría marxista, y esto es la responsabilidad de quienes estamos a la cabeza de esas luchas, ¿no? Como ha sido en toda esta pandemia. Así es. Bueno, muchas gracias, Rosa, por toda esta charla, diría como una clase que nos diste sobre los aportes, quién fue Carlos Marx y los aportes que ha dado este hombre para la humanidad y para transformar, ¿no? Las causas que hacen sufrir a la gran mayoría en este mundo. Muchísimas gracias. Bueno, tengan en cuenta que esto es nada más que una especie de vuelo de pájaro, verlo de Marx como vuelo de pájaro. Sí. Hay muchos libros donde ustedes pueden leer y profundizar alrededor de quién fue Marx, y bueno, sí, por ahí ustedes en otro programa pueden ir dando cuáles son los textos que son de muy fácil acceso, no es difícil,
donde se puede ir leyendo y estudiando sobre esto. Así es. Bueno, Rosa, bueno, muchísimas gracias. Un abrazo y un saludo grande a toda la audiencia de Radio Arraigo. Bueno, estuvimos en este bloque, digamos, histórico del programa, hablando con Rosa Nasif. Ella es dirigente del Partido Comunista Revolucionario y es psicóloga social.